Bueno, muchas gracias. Estamos entendidos bien. Muchas gracias, Ariel. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Este curso muy concurrido. Hoy tiene la particularidad, como decía Ariel, que se junta bueno, la región norte y la región sur. Esta es una nueva edición de este curso de periodismo judicial, la importancia de la comunicación, uno de los cursos anuales más elegidos por la currícula dentro de lo que son los cursos de nuestro centro de capacitación. Es muy interesante, realmente no se van a arrepentir. Hay disertantes de mucha valía, como bueno, el doctor Álvarez Tejero, a quien aprovechamos desde ya para saludar ahora que hemos abierto la reunión y agradecerles, por supuesto, siempre su participación. Agradecerles a todos por haberse inscrito en el curso, un curso que como ven en el programa es muy amplio, lo que importa hoy en día comunicar, la importancia de los medios de comunicación, cómo comunicar, son cuestiones que bueno, vamos a desarrollar a lo largo de todo el año. Como dijo Ariel, en Santa Fe, o sea, en lo que es nuestra zona, está el doctor Martín Ortiz y quien les habla, quienes estamos a cargo de la dirección académica, y en Rosario, el licenciado Santiago Heinz, a quien también saludamos, a Martín también. Aprovecho ya lo he saludado antes, pero ahora que hemos abierto la reunión. Así que simplemente desearles una muy buena cursada, les reitero, no se van a arrepentir, y también hacerles saber, por supuesto, que el centro de capacitación está abierto para las inquietudes que tengan, cualquier consulta, sugerencia o lo que fuera, siempre es bienvenida. Así que bueno, muchísimas gracias y les damos la bienvenida, le damos la apertura a este curso tan interesante. Muchas gracias. Ariel. Muchísimas gracias, doctor Falkenberg. Y le voy a ceder la palabra al codirector académico del curso, doctor Martín Ortiz, quien nos va a saludar y lo va a presentar a nuestro expositor de hoy. Doctor Bueno, Ortiz. muchísimas gracias, Ariel. Bueno, nuevamente saludo a todo lo que es el staff del curso de periodismo judicial en esta edición 2022. Buenas tardes, Nicolás, Santiago, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludar a todos y a todos los asistentes, los cursantes de esta edición, que nuevamente se va a repetir de manera virtual y a distancia, pero con algunos matices de presencialidad, tanto en Rosario como en Santa Fe, a medida obviamente que ya nos vamos alejando de los picos de pandemia, de los contagios, de las medidas restrictivas que tantos nos azoraron en el año 2020 y en el 2021. Simplemente agregarle 2 o 3 datos antes de presentarlo formalmente a Carlos. Es la 16ª edición de este curso, como bien decía Nicolás, un programa muy ambicioso, con más de 25 expositores, 20 ejes conceptuales, 3 ejes temáticos que atraviesan el programa de todo el año, que abarcan las ciencias sociales, las jurídicas, las ciencias de la comunicación. Así que creo que la invitación, como bien les decía nuestro director, vale la pena que sea recibida con un esfuerzo de parte de ustedes, y para nosotros ese esfuerzo va a estar demostrado en estar, por supuesto, conectado a través de las cámaras y de la participación. Bueno, después de estas breves palabras, está presente un viejo, pero siempre y joven amigo, como lo es Carlos Álvarez Teijeiro. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué decirle para presentarlo? Simplemente decirles que Carlos Álvarez Teijeiro reviste una doble condición que pocas personas tienen en su trayecto personal. Él es académico, es periodista, se ha formado en universidades internacionales de muchísimo prestigio, ¿sí? Ha estudiado en la Universidad de Navarra, en España, en la que se ha recibido de doctor en comunicación pública, y a la vez desde hace unos 30 años se desempeña como profesor de ética de la comunicación en la Universidad Austral de Buenos Aires. Además es profesor visitante en universidades de España, Uruguay y Brasil. En esa doble condición que les decía, también es periodista, ¿sí? En este curso que tanto valoramos también, esa transversalidad, ese ida y vuelta entre el Poder Judicial y el estamento de la comunicación. Carlos, como les decía, es editor del diario Mendoza Online y escribe mensualmente para Clarín
y perfil, temática que aborda desde el año 2009, ¿sí? También editando para revistas y la TV. Algo importantísimo, ha escrito 5 libros, ¿sí? De los cuales en el mes pasado ha cobrado vida a la luz pública uno que creo que se lo anticipamos ya en el material que les compartió el Centro de Capacitación Ariel. Se titula Textos clandestinos, elogios humanísticos para el siglo XXI. Bueno, el currículum es vastísimo, simplemente he seleccionado 4 o 5 cosas que me parecían muy importantes para compartirlas con ustedes. Así que, bueno, Carlos, no te quito más tiempo, bienvenido, la clase es tuya. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver si encuentro mi pantalla. ¿Ahí se ve bien mi pantalla? Sí, perfecto, Carlos. Bueno, pues empiezo ya. Es una presentación un tanto larga. La he enviado esta mañana para que esté presente en el aula virtual. Son, creo que si no recuerdo mal, 105 diapositivas para 90 minutos, menos ya. Y quisiera dejar los últimos para poder conversar con ustedes. Así que calculo que sale más o menos a más de una diapositiva por minuto. Lo cual no es complicado en el caso de gente como yo, los gallegos, que hablamos muy rápido. Hablamos muy rápido básicamente para disimular que pensamos despacio. Y voy a apurarme todo lo que pueda y es probable que en algunos momentos tenga que saltarme cosas. El título de mi presentación es este: la comunicación como desafío en las instituciones públicas y, creo yo, la oportunidad, la conveniencia, incluso la necesidad de cambiar el paradigma con el que venimos entendiendo la comunicación. Y ahí me parece que un antes y un después con respecto a esa conveniencia, el cambio de paradigma, y ese antes y un después que no puede soslayarse. Digamos, es imposible pensar el contexto actual sin atender a esta realidad, es la pandemia. Creo que hay una comunicación prepandémica y una comunicación postpandémica en las instituciones públicas, en las relaciones interpersonales, en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos comunicativamente, perdón, y ese es el paradigma que a mí me parece que hay que examinar con respecto al pasado y proponer con respecto al futuro. Como corresponde, quisiera comenzar un agradecimiento a las autoridades, organizadores, asistentes, colegas del curso. Como ha dicho Luis Martín, somos 25 profesoras y profesores, y una sola aclaración: soy un gran entusiasta del lenguaje que podemos llamar inclusivo, equitativo, igualitario. No me gusta todes, lo reconozco, pero sí la X, la arroba, pero es probable que a lo largo de la exposición oral no me ocurra como cuando escribo, que soy mucho más cuidadoso con eso, y a veces uso el masculino. Bueno, espero que nadie se sienta demasiado ofendido por eso. Trataré de hacerlo todo lo posible, pero a veces por la rapidez se me pasa. Ustedes encontrarán como material de esta clase esta presentación, esta misma presentación. En el aula virtual tienen ya un pequeño resumen y una bibliografía, que creo que también tienen, que son 2 libros. Uno que está más centrado en la comunicación interna de las instituciones públicas. Hoy me voy a centrar más en la comunicación externa. En ediciones anteriores, en las que he tenido el honor de ser invitado a este curso, he trabajado casi siempre el tema de la comunicación interna, pero me parece que hoy se hace necesario pensar, en el ámbito específico en el que estamos, repensar la comunicación, la imagen, la identidad, la reputación de la justicia, del espacio público, más que en el ámbito interno de la relación con sus colaboradores. Y también está este libro, que es mi última, digamos, modesta creación, que es en el fondo una recopilación de los artículos que vamos publicando en Clarín y en Perfil desde el año 2019, y que tiene ese título, pues son elogios. Son elogios, todos los textos empiezan por la palabra elogio, y elogio cuestiones que habitualmente no se elogian. Elogio la pereza, elogio la procrastinación. Digamos, son elogios, digamos, un poco provocativos. Así que bueno, espero que si tienen tiempo le echen un ojo y ojalá que les guste. Me gusta empezar mis clases con una adivinanza. Esta es una adivinanza que en realidad me plantearon a mí hace un tiempo y que no supe responder. Y que espero que tampoco ustedes sepan responder. Y junto con esa adivinanza voy a presentar un contexto de la exposición. La adivinanza es esta: si saben ustedes cuál es la frase más repetida en la historia del cine de Hollywood, ¿cuál es? Alguien me preguntó esto y había obtenido el dato en el libro Guinness de los récords, y yo pensé, quizás ingenuamente o de manera un tanto esperable, que la frase más repetida en la historia de Hollywood es
te amo, te quiero, te mataré, pésame. Pero no, la frase más repetida es vámonos de aquí, vámonos de aquí. Parece increíble, me parece que se la puede tomar como no solo como un dicho, sino incluso como una metáfora filosófica, para preguntarnos cuál es el aquí del que queremos irnos. Si es que realmente hay un aquí del que queremos irnos y si realmente hay un allí al que queremos llegar. El COVID ha planteado lo que algunos analistas llaman el mundo VICA. VICA, siglas de volátil, incierto, complejo, ambiguo. Hay algunas versiones posteriores, como el VICA Prime o el Bunny, pero yo me quedo con este que me parece que es la más oportuna. Creo que efectivamente el mundo que nos ha traído el COVID, que todavía sigue, más allá de que las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista de la salud sean mucho más llevaderas que en sus comienzos, es un mundo que seguirá siendo por un tiempo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es imposible pensar hoy cualquier realidad desde el punto de vista social, cultural, económico, político, educativo, sin tener en cuenta la realidad por la que hemos sido transidos todos, que es la realidad de la pandemia. Es cierto que, voy a tomar un poco de café, es cierto que el COVID, el coronavirus, no es ni la primera ni la más grave de las pandemias biológicas que ha tenido la historia. ¿Qué es lo radicalmente nuevo, a mi modo de entender, del COVID con respecto a otras pandemias? ¿Qué es lo que cambia a título personal, a título interpersonal, a título institucional y a título, por último, de la comunicación institucional? Según datos de esta mañana de la Organización Mundial de la Salud, llevamos 581 millones de casos en el mundo de la pandemia, 6.250.000 muertos, en Argentina 129.000 muertos, es decir, 6.250.000 muertos. La peste negra en 4 años trajo como consecuencia 70 millones de muertos en el mundo, 50 millones solo en Europa. Si uno lee el de Camerón, de Boccaccio, hay fragmentos, cuenta la llegada de la peste a Florencia, de ya procedimientos iniciales de distanciamiento social, muchos de los cuales hemos repetido ahora creyendo que son nuevos. Y por seguir con las cifras, mucho más terrible fue la peste, la gripe española, mal llamada gripe española, no piensen que lo digo por ser español, las últimas investigaciones de historia de la medicina, historia de la epidemiología, han dado cuenta de que se inició en los Estados Unidos, fue trasladada a Europa, entre 50 y 100 millones de muertes frente a 6 del coronavirus. Piensen que la Primera Guerra Mundial tuvo entre 10 y 31 y la Segunda entre 40 y 70. Es decir, prácticamente la cifra de muertos conjunta de Primera y Segunda Guerra Mundial suma más o menos la misma cifra que la de fallecidos por la gripe española, frente a los 6 millones del COVID. Que es, por lo tanto, a mi juicio, e insisto, por supuesto, como todo lo que estoy diciendo ahora, son apreciaciones personales, resultados de reflexiones personales, no son datos objetivos incontestables. ¿Qué es lo novedoso de la pandemia? ¿Qué es la primera pandemia biográfica? No solo biológica, sino biográfica. Es una pandemia que ha cooptado todas las dimensiones de la persona. No solo lo biológico o físico, sino también lo psíquico o psicológico, lo emocional y lo espiritual. Por espiritual no hago referencia a nada de carácter religioso, sino algo como más abstracto, no tan concreto como la religión, pero me parece que estos rasgos son los que marcan un antes y un después en la historia de las pandemias. Es una pandemia que ha colonizado la totalidad de la persona. Les cuento una anécdota personal. A mí me diagnosticaron COVID justo el regalo del Día de Reyes, el 6 de enero. No tenía ningún síntoma. En realidad me fui a hacer el hisopado porque un amigo le detectaron que tenía COVID. No tuve durante mi aislamiento ningún síntoma físico. No tuve fiebre, no tuve dolor de cabeza, no tuve dolor de cuerpo, pero tuve terribles síntomas psicológicos y emocionales. Muchísimo estrés, muchísima angustia, como nunca había experimentado en mi vida. Bueno, esta experiencia personal y no solo esta reflexión teórica que hago, para mí es un ejemplo que ilustra muy bien que una pandemia como esta posee un carácter biográfico que no puede ser desatendido en ninguna reflexión sobre la realidad y por lo tanto tampoco en ninguna reflexión sobre la comunicación institucional y tampoco yendo más en concreto a la comunicación institucional de la justicia. No sirven los paradigmas anteriores, no sirven. El paradigma
informacional que piensa que una institución comunica y sus destinatarios, sus públicos de interés, reciben la información, es un paradigma que está exhausto, no da más de sí, no sirve, no provee de ningún tipo de rendimiento comunicativo. Hace falta pensar nuevos paradigmas. ¿Estamos en un laberinto? Es probable que estemos en un laberinto. Pero, como bien decía ese grandísimo escritor que tienen ustedes, Leopoldo Marechal, de los laberintos se sale por arriba. ¿Cuál es el arriba de este laberinto del que podemos salir? Eso significa empezar a pensar en qué es la comunicación institucional en tiempos de la pospandemia, si es que efectivamente estamos en pospandemia. Y quiero traer a colación, yo van a ver que tomo mucho café, no porque sea muy cafetero nada más, sino porque se me seca mucho la boca al hablar. Esta es una cita que me gusta presentar. Estamos obligados a resolver biográficamente contradicciones sistémicas. Y parece claramente una cita a propósito de la pandemia. Los sistemas han entrado en contradicción. El sistema político, el sistema de salud, el sistema educativo no han sido capaces de ponerse de acuerdo para atender las necesidades surgidas de la pandemia y, por lo tanto, como ha habido contradicciones sistémicas, hemos tenido que resolver lo que nos ocurre a título personal, o sea, a título biográfico. Esta cita es del año 86. Tiene 36 años y es del sociólogo alemán Ulrich Beck en su obra La sociedad del riesgo. Ya hace 36 años alguien estaba pensando que uno de los rasgos más característicos de la cultura contemporánea, de la posmodernidad, es vivir en una cultura del riesgo. ¿Qué significa vivir en una cultura del riesgo? ¿Qué significa vivir en un ámbito en que no existen certidumbres? ¿Cómo debe ser la comunicación cuando nadie espera que las instituciones comuniquen lo que realmente son, sino lo que dicen ser? ¿Cómo es la comunicación cuando las audiencias están desinteresadas por los mensajes institucionales? No solo desinteresadas, sino desconfían de los mensajes institucionales. ¿Cómo volver a generar legitimidad desde la institución para que nuestra comunicación sea creíble, sea respetada, sea considerada? Bueno, a ese tipo de preguntas trataré de dar respuesta en los minutos que siguen. Es muy conocida la frase del filósofo inglés Thomas Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre. En realidad la frase es de un autor griego, Plauto, en su obra Sinaria, y en el año 89, siendo de alguna manera un gran visionario de lo que podían ser los tiempos pandémicos, Jean Baudrillard dijo que el hombre es un virus para el hombre. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Los demás han sido vistos como una fuente de peligro, como una fuente de temor, de los que necesitamos aislarnos, de los que necesitamos protegernos. Como ven, les dije, voy a salir algunas cosas. Y todo eso en un contexto completamente cambiante, en el que paradójicamente la única certeza que nos queda, es decir, lo único inmóvil que hoy tenemos es que todo es móvil. Y por paradójico que parezca, insisto, lo único móvil es que todo se está moviendo. Todo se mueve, no solo todo se mueve, sino que todo se mueve de manera cada vez más rápida y veloz. Y lo cierto es que las instituciones, las organizaciones, no se han adaptado estructuralmente a esos cambios. Se han adaptado biográficamente. Ustedes y yo hemos empezado a trabajar en nuestro domicilio. Yo trabajo, como ha dicho Martín en la presentación, para una universidad de Buenos Aires, que tiene una sede también en Rosario, en los Austral. El 22 de mayo viajaré a Buenos Aires y ese día se cumplirán 2 años y 2 meses que no voy. O sea, no voy a mi lugar de trabajo desde hace 2 años y 2 meses. Eso sería completamente inesperado, no digo hace 50 años, hace 3 años hubiera sido completamente inesperado que ese fuese nuestro escenario. Yo he tenido que resolver a título biográfico y a título personal, volviendo a la cita de Ulrich Beck, problemas que la organización para la que trabajo no ha sido capaz de resolver estructuralmente. Los he tenido que resolver yo. Es muy probable que todo eso les haya pasado a ustedes, trabajen o no en la justicia, trabajen o no en los medios, que supongo que son los dos grandes ámbitos profesionales de los que ustedes proceden. Es muy probable que han tenido que resolver biográficamente contradicciones que tiene el sistema o adaptaciones estructurales que el sistema o los subsistemas no han sido capaces de llevar a cabo todavía. Este tipo de adaptación no solo ocurre en la justicia, en la política, en la empresa, en la universidad, en los medios, en todos lados se está suscitando este tipo, o se ha venido suscitando este tipo de adaptación biográfica.
Vamos a seguir saltando algunas cosas. Vamos a seguir saltando. Bueno, ¿en qué consiste? Ya después de esta introducción, voy a pasar al tema de la respuesta, por así decirlo, a la pregunta de en qué puede consistir. No, quizás esta pregunta que he planteado aquí en el PowerPoint es demasiado vanidosa. Es decir, no soy como ese personaje de Lelutier, Warren tiene todas las respuestas, o no tengo todas las respuestas, más bien tengo las preguntas, que no es poco, pero las respuestas no. Con lo cual, esta pregunta debería ser en qué puede consistir la comunicación institucional post-pandémica, no en qué consiste. En ese sentido, me gustaría mucho que al final de la presentación, charla, como quieran llamarla, podamos conversar sobre esto, porque soy un convencido absoluto de que el conocimiento en estos tiempos es co-creativo. No hay alguien que posee el conocimiento, da una conferencia y los demás lo escuchan. No es así. Eso existía a lo mejor en la Edad Media, pero no ahora, afortunadamente. Por lo tanto, me va a gustar mucho y me va a interesar mucho saber qué piensan ustedes acerca de en qué puede consistir la comunicación institucional de la pospandemia. En un curso de periodismo judicial, como les decía, pienso yo, porque no es la primera vez que asisto, que participo, sí es la primera vez que me siento honrado de que concedan la oportunidad de presentar la lección inaugural. No sé si Martín Ortiz me sigue invitando por afecto, por recuerdo, por amnesia. Es probable que haya olvidado penosas intervenciones anteriores y me sigue invitando. Pero bueno, sea cual sea el caso, sé que hay dos públicos más o menos diferenciados, vinculados entre sí, que son colaboradores del ámbito de la justicia y quienes trabajan en los medios. Esta presentación está más orientada hacia el primer ámbito, más orientada hacia el ámbito de cómo es la gestión de la comunicación institucional en la justicia y menos orientada al periodismo judicial. De todos modos, espero que a las periodistas, los periodistas presentes, igual les resulte de algún interés. ¿Cuál es el fundamento, por así decirlo, filosófico de la comunicación de la justicia? Me parece que es importante acudir a los fundamentos, sobre todo porque cuando uno tiene claros los fundamentos, es más fácil construir de manera innovadora respuestas que no surgen de la nada, que por lo menos sobre los fundamentos estamos de acuerdo. Perdón a todos. Aunque parezca un juego de palabras, la comunicación de la justicia se fundamenta en la justicia de la comunicación. Las instituciones públicas es justo que se comuniquen con sus ciudadanos, por transparencia, por rendición de cuentas, por confiabilidad, por seguridad. Las instituciones públicas, la justicia, la que fuere, tienen la obligación de comunicarse con los ciudadanos. Y también es necesario, obviamente no existe una obligación, pero es necesario que los ciudadanos se comuniquen con las instituciones públicas. Hay muchos modos y ahora, gracias a la interactividad que nos proveen las redes, y no solo Internet, sino todo tipo de redes sociales, hay muchas más maneras de interactuar con las instituciones públicas y diríamos que parte de, no sé si el término sea así, de la buena ciudadanía, interesarse. Hay una cita no es de Aristóteles en realidad, cuando tiene lugar la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Atenas era una democracia, Esparta era una tiranía. Los atenienses creían que tenían la obligación moral de defender la democracia frente a la tiranía, pero llega un momento en el que les va mal en la guerra y no logran reclutar nuevos militares. Hay un discurso que ha pasado a la historia como una pieza muy importante de la oratoria, que es el discurso de Pericles ante los atenienses. Y en un fragmento de ese discurso dice: no considero inofensivos, sino inútiles a los que no se interesan por las cuestiones públicas. La palabra griega que usa Pericles es idión, donde viene idiota, que no es un insulto, tal y como lo conocemos, sino que para el mundo griego un idiota, era alguien que había decidido pasar la vida consigo mismo y pensaba que su felicidad tenía que ver en ese estado de solipsismo. Para un griego, ser ciudadano significaba no solo una condición legal de hecho, si soy ateniense, sino que significaba estar interesado por lo público. En una república, como la Argentina, ser ciudadano, pienso yo, o ciudadana, es no solo el pasaporte que atestigua que hemos nacido aquí o hemos adquirido la nacionalidad, sino que nos interesamos por lo público. A veces parece que los conceptos no cambian el mundo, que son entelequias, abstractas, y la verdad es que el mundo lo han cambiado las ideas. El mundo lo han cambiado las ideas. A veces se las ha impuesto de manera no especialmente pacífica,
pero muy de las primeras ideas, y aquí un ejemplo de dos grandes conceptos en los que basó Mikhail Gorbachev la transformación de la Unión Soviética, que fueron transparencia y apertura, glasnost y perestroika. Bueno, transparencia y apertura podrían ser perfectamente dos de los atributos que debiera tener la comunicación institucional de la justicia. Tenemos que dar a conocer lo que hacemos, dar a conocer cómo lo hacemos y tenemos que darlo a conocer de un modo abierto y transparente. Que la justicia comunique lo que hace a sus públicos de interés, que son muy diversos, no solo son la ciudadanía en general, son los sindicatos que trabajan dentro de la justicia, son otros poderes públicos, son entes de regulación de diversos ámbitos. Eso ayuda a que tomemos decisiones informadas y libres en una sociedad democrática. Uno no puede tomar decisiones informadas y libres si, valga la redundancia, carece de información. Y es muy importante, son muy importantes las decisiones que tomamos sobre lo público. Voy a hacer dos aproximaciones al tema, una más teórica o abstracta, una más particular o concreta. La general estaría enmarcada, podríamos decir, en el ámbito de la sociología de las organizaciones y la particular en el tema del liderazgo. Creo que hoy la transformación de la comunicación de la justicia pasa fundamentalmente por la transformación del liderazgo cultural, del cambio, del proceso de cambio cultural que tiene que ocurrir dentro de la institución de la justicia. Voy a anticipar algo que voy a decir después. Bueno, es una aclaración ociosa, si no lo fuera a decir después no sería una anticipación. Quizás el más conocido filósofo español, José Ortega y Gasset, que pasó un buen tiempo en Argentina, y una placa de su estancia en Buenos Aires, sin saber, no voy a decir sin saber, sin intuir que lo que estaba diciendo tendría mucha más validez bastantes años más tarde que en ese momento, dijo que en cada uno de nosotros conviven, a su modo de ver, tres yo. El que soy, el que digo que soy y el que los demás dicen que soy. El que soy, el que digo que soy y el que los demás dicen que soy. ¿Por qué digo que no ni siquiera era capaz de intuir lo que estaba prefigurando? Porque muchos años más tarde, esas tres realidades, el que soy, el que digo que soy y el que los demás dicen que soy, en el lenguaje de la comunicación institucional se convierten en identidad, imagen y reputación. El que soy es mi identidad, el que digo que soy es mi imagen, el que los demás perciben que soy es la reputación. Creo que no hace falta acudir a grandes estudios de campo, a grandes encuestas, perdón, para concluir que en la justicia, como en tantas otras instituciones, en Argentina y en el resto del mundo, hay una profunda fractura entre lo que la realidad es, lo que la realidad dice de sí misma y lo que sus públicos de interés perciben acerca de ella. No hay una coherencia entre la identidad de la justicia o de la política o de la universidad o de los sindicatos, lo que son, lo que dicen que son y el modo en el que son percibidos. Vamos a seguir saltando algunas cosas. Vamos con la aproximación general. ¿Cómo deben transformarse las instituciones como la justicia en los tiempos de la pospandemia? Creo que hay dos ámbitos que me parece que son claramente diferenciables, aunque no están desvinculados, que son el ámbito externo y el interno. Hacia afuera, las instituciones tienen que seguir esforzándose por prestar sus servicios a los ciudadanos. Durante un tiempo ha sido complicado, los tiempos de la absoluta virtualidad laboral. Ahora, en presencialidad o modos híbridos, es un poco más fácil seguir prestando sus servicios. Y hacia adentro, lo que tienen que hacer las instituciones, desafiadas por la pandemia, es llevar a cabo procesos de cambio cultural. Creo que la virtualidad, que es una consecuencia de la pandemia, un nuevo modo de vincularnos, especialmente en el ámbito laboral, trajo consigo, y todavía no somos suficientemente conscientes de ello, trajo consigo uno de los cambios más profundos que se han producido, yo diría, en la primera parte del siglo XXI, que es el modo en el que comprendemos una de las actividades principales a las que dedicamos nuestra vida, que es el trabajo. Seguro que todos ustedes han escuchado y han dicho en muchas ocasiones la frase ¿de dónde vas? Voy al trabajo. Bueno, la pandemia ha puesto en relieve que el trabajo no es un lugar al que uno va,
sino que el trabajo es lo que uno hace en el lugar en el que esté. Esa modificación, que a mí me parece radical, de qué significa trabajar, trabajar es lo que hacemos, no dónde lo hacemos, me parece que es uno de los cambios más poderosos desde el punto de vista cultural, psicológico y emocional que se han producido en los últimos, diría, 20 años, y cuyas consecuencias me parece que vamos a ir percibiendo todavía poco a poco, porque es muy probable que nadie vuelva a trabajar como trabajaba antes. Por mucho que se vuelva a la presencialidad, por mucho que nos mantengamos en esquemas híbridos que tienden a la presencialidad, el trabajo no va a ser lo mismo, y eso significa que las instituciones no van a ser lo mismo, y eso significa que la cultura institucional no va a ser la misma, y eso significa, por lo tanto, que la comunicación de la cultura institucional tampoco va a ser lo mismo. Para vincularlo con la cita de la necesidad de resolver biográficamente contradicciones sistémicas de Ulrich Beck, traigo a colación otro sociólogo alemán, Niklas Luhmann, quizás el sociólogo alemán más importante del último cuarto del siglo XX. Niklas Luhmann toma un concepto que parece casi un insulto, autopoiesis, una palabra rarísima. La toma de dos biólogos chilenos, Varela y Maturana, una obra que escribieron en el 72, de máquinas y seres vivos. Varela y Maturana dicen que en una obra biológica, del tema biológico, dicen que los organismos vivos se reproducen a sí mismos, se regeneran continuamente. Cambios de células, etc. Luhmann toma ese concepto de la biología y lo adapta a la sociología. Dice que los sistemas sociales, todos los sistemas sociales, el sistema social puede ser una religión, el ámbito de lo militar, el ámbito de lo político, el ámbito de lo educativo, el ámbito de lo deportivo, de todo sistema social se regenera también a sí mismo, se reconstruye. Y la novedad del pensamiento de Luhmann es decir que el mecanismo de autopoiesis de los sistemas sociales, es decir, el modo en que los sistemas sociales se generan y regeneran, es la comunicación. Es decir, no hay posibilidad de transformación de un sistema si no es por medio de procesos comunicativos. Por lo tanto, aplicando este principio, como lo podemos estar de acuerdo o no, no hay posibilidad de pensar, estamos en un curso de periodismo judicial, no hay posibilidad de pensar una transformación de la justicia si no es por medio de procesos comunicativos. No solo de lo que es, sino de lo que dice que es, y por último, de lo que sus públicos de interés perciben que es. Esto por lo que se refiere a la aproximación general. Y ahora voy a entrar en una aproximación particular, ya más centrada en el cambio de paradigma de las instituciones públicas y en particular de la justicia, y lo que a mi modo de ver tiene que ver con el liderazgo. Recapitulando lo que he dicho y anticipando un poco lo que quiero decir, es las instituciones, así como las personas, se han visto extraordinariamente desafiadas por la pandemia. No podemos pensar en su evolución, en su metamorfosis, sin tener en cuenta esta variable, que más que una variable es una condición casi estructural, no determinante, pero sí estructural, y en consecuencia tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Todos nos hemos adaptado a la pandemia, y todos hemos aprendido cómo se ha podido a trabajar con hijos en casa, sin horarios de conexiones a internet o compartiendo conexiones, o unos haciendo unas tareas, otros haciendo otras. No siempre ha sido fácil, nos hemos tenido que adaptar, algunos no se han adaptado nunca. Las instituciones han tenido que adaptarse también para seguir ofreciendo sus servicios, en el caso de las instituciones públicas, o sus bienes y servicios, en el caso de las empresas privadas. Y ese cambio que tiene que continuar es un cambio de tipo cultural. Dicho de otra manera, o sea, hemos cambiado. De nosotros depende pensar que ese cambio es simplemente inercial, ¿sí? Ha estado forzado por las circunstancias, nos hemos visto obligados, nos hemos adaptado como hemos podido, hemos sobrevivido, o pensar, por el contrario, que ese cambio es una oportunidad, que es una oportunidad para proyectos, para desafíos, para transformaciones. Después de muchos años aburriendo a mis alumnas y alumnos dándoles clase, he descubierto que una manera que puede resultar un poco más atractiva de presentar los conceptos es a través de historias. No es lo mismo mostrar con un relato que explicar con un discurso. A veces un relato nos resulta como más clarividente,
decir, vemos ejemplos, vemos imágenes que nos atrapan. En una ocasión, que hace ya muchos años, le preguntaron al filósofo francés Gustave Thibon cuál era la diferencia entre la poesía y la filosofía. Y dijo, la poesía llega más lejos, pero no sabe a dónde llega. No sabe a dónde llega, entonces viene la filosofía a ayudarla y explica. Yo creo que el arte llega más lejos. El arte llega más lejos que los conceptos. Lo que son capaces de conmoverse con las obras artísticas, quizás no discursivamente, pero intuitivamente, comprenden más de la realidad que la que comprenderían si leyeran un tomo de la filosofía del derecho de Hegel, por ejemplo, de 800 páginas. Hay una... Toso y tomo café, que son las dos cosas que hago con más frecuencia. El año pasado terminó, lamentablemente para mí, una de mis series preferidas de la historia de Netflix, que es New Amsterdam. No sé si la han visto. Para mí las dos mejores series que he visto en la vida del mundo mundial son Breaking Bad y House. Son las mejores series que he visto nunca en mi vida. Y diríamos que New Amsterdam se encuentra en tercer lugar. Pero he querido traerla a colación como ejemplo, porque es una historia... hay una pregunta de Martín. ¿Ahí Martín levantó la mano o no? Bueno, yo vi una mano, pero no importa, no importa. Bueno, no importa. Es una historia que trata de estos tres temas de los que quiero hablar, que son liderazgo, comunicación y cambio cultural en una institución pública, que son conceptos y relación entre los conceptos muy distintos de los que podrían tratarse si uno hablara de McDonald's, de una institución vinculada con la empresa privada. ¿Qué es New Amsterdam? Para los que no han visto la serie, prometo no spoilear demasiado. New Amsterdam es un hospital público de la ciudad de Nueva York, uno de los mejores de Estados Unidos. Es una institución pública, es decir, como la justicia, por supuesto pequeña, concreta, no tan extendida. Ofrece servicios a los ciudadanos, como la justicia. Se ha perdido la cultura del servicio, como también pasa en la justicia, en la universidad, en muchos ámbitos públicos. No me refiero solo a Argentina, sino en el mundo. Y justamente porque se ha perdido esa cultura del servicio, se necesita un cambio cultural para recuperar la razón de ser de lo que es ese hospital. ¿Cuál es o cuáles deberían ser su misión, su visión y sus valores? Pero no solo hay que cambiar. Los cambios, los mejores cambios son los cambios que son protagonizados, no los que son sufridos bajo el imperio inexorable de las circunstancias. Y los cambios protagonizados son los cambios que son liderados. Ya les había hablado antes de esa distinción de Ortega y Gasset entre el que soy, el que digo que soy y el que los demás dicen que soy, identidad, imagen y reputación. Hay una quiebra, un quiebre muy grande entre esas tres realidades en el Hospital New Amsterdam. Una cosa es qué dice que es de sí mismo, otra cosa es qué es, o sea, su identidad, y otra cosa es cómo es percibido por los destinatarios de esos servicios públicos que tiene que prestar. Hay que liderar ese cambio, como les decía, hay que liderarlo para que este cambio externamente sea percibido por los públicos de interés. Es decir, no basta con que la justicia cambie. La justicia puede llevar a cabo un poderoso proceso de autocrítica, un poderoso proceso de refundación institucional, si es que la justicia lo estima necesario, pero si ese proceso no es comunicado adecuadamente y no es percibido en consecuencia por los ciudadanos, de alguna manera es como si en algún aspecto no hubiera cambiado. ¿Por qué en algún aspecto? Porque buena parte de lo que hace la justicia lo hace en el espacio público. No solo lo hace entre las cuatro paredes de los tribunales. El prestigio de la justicia, la reputación de la justicia, se juegan en el espacio público. Y los ciudadanos van a acudir a la justicia, ahí sí, dentro de las cuatro puertas, porque la justicia tiene buena reputación y tiene buen prestigio. Si el ciudadano cree que lo que le ocurre, lo que le acontece, no puede ser dirimido en la justicia porque desconfía de la justicia, da igual que la justicia haya cambiado, no va a poder llevar a cabo sus funciones. Por eso hay tanta y tan estrecha relación entre identidad, imagen y reputación. Si tenemos identidad y no tenemos imagen y en consecuencia no tenemos reputación, no digo que sea inútil lo que la identidad ha cambiado. Por supuesto que es muy importante que la identidad cambie.
Pero es muy importante que la identidad sea percibida, que el cambio identitario sea percibido también. Vamos a seguir saltando cosas. El protagonista de New Amsterdam es un médico, Max Goodwin. Posiblemente los que hayan visto una serie entretenida, Blacklist, lo recuerden, no voy a decir qué papel desempeña en Blacklist. Lo contratan para que cambie la institución. Hace un diagnóstico, nada más llegar, un diagnóstico muy personalizado, no encarga una encuesta, se dedica a hablar con todo el mundo, con los pacientes, con los médicos de guardia, con el personal de limpieza, con el personal de cocina, con todo el mundo, mucho tiempo, y llega a la conclusión de que el hospital ha perdido la cultura del servicio, de que el hospital siempre ha defendido que su identidad, o sea, que su ser, que su razón de ser, era ofrecer un servicio centrado en las personas, y ese servicio centrado en las personas se ha perdido. El hospital ni ofrece un servicio, piensa Max Goodwin, ni está ya centrado en las personas. Por supuesto que un líder en una institución, y por supuesto no pretendo extrapolar las posibilidades de cambiar una institución como un hospital, con a lo mejor 2.000 colaboradores, con todo un sistema judicial, con miles, decenas de miles o cientos de miles, por supuesto, no es lo mismo. Yo creo que es ilustrativo del marco conceptual de lo que quiero plantear. Goodwin descubre que hay que hacer algunos cambios transicionales, adaptativos, pero también hay que hacer cambios disruptivos. Sobre todo porque él necesita conseguir resultados rápidos para que mejore la reputación del hospital. Y hay veces que situaciones disruptivas demandan acciones disruptivas. La pandemia ha sido disruptiva, quizás haya que aprovechar la oportunidad de la pandemia para generar acciones disruptivas al respecto. Vamos a saltar algunas cosas, uno de los aspectos más, así como he distinguido entre identidad, imagen y reputación, dentro de la identidad habría a su vez tres aspectos. El significado, ¿qué? ¿Qué es esto? El sentido, ¿por qué es esto? Y el propósito, ¿para qué o para quiénes? Es un ejercicio muy sencillo que puede servir tanto para la definición de una institución como para la definición de la relación de pareja, por ejemplo, algo tan concreto como eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y para quién lo estamos haciendo? La identidad se construye, se constituye en esas tres dimensiones que están vinculadas entre sí. Y una vez que hemos construido esas tres dimensiones, una vez que Max Goodwin entiende qué significa un hospital, por qué existe un hospital y para quiénes están destinados sus servicios, puede vincular identidad, imagen y reputación. Con respecto al liderazgo que ejerce Goodwin, más allá de, mejor dicho, antes de pensar qué liderazgo en particular ejerce Goodwin, voy a plantear cuatro formas genéricas de liderazgo. Aspiracional, es decir, cuando un líder logra conectar con las personas a las que lidera y lograr que aspiren a algo a lo que él o ella misma aspira. Inspirar, que está bastante vinculado con aspirar, inspirar. Transformar y comunicar. Daniel Goleman, del que han oído hablar, él no es, en su libro Inteligencia Emocional, el primero de sus muchos libros, tiene la honradez intelectual de reconocer que él no creó el término, lo creó un colega suyo que debe estar muy arrepentido, porque su colega creó que el término nunca va a tener éxito, y ahí estará trabajando como psicólogo en la Universidad de Berkeley, y mientras que Goleman es un intelectual, influencer, multimillonario. En una de sus obras, dice Goleman, los grandes líderes son grandes contadores de historias. Contar historias, narrar, es dar sentido. Cuando uno promueve un proceso de cambio en una institución o en una relación interpersonal o una relación estrictamente personal de uno consigo mismo, uno necesita que el proceso tenga algún sentido. Parece mentira que alguien tan pesimista filosóficamente como Nietzsche hubiera dicho: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Si hay un sentido de lo que estamos haciendo, el cómo de alguna manera se vuelve secundario. Vamos a seguir saltando cosas. Bueno, lo que busca Goodwin, y lo que quizás es un desafío
para una institución como la justicia es recuperar el sentido del trabajo como servicio a los ciudadanos. Pensamos que, por supuesto, que nuestro trabajo satisface muchas necesidades, y algunas muy obvias y muy inmediatas. Necesitamos vivir con lo que el ingreso que percibimos de nuestro trabajo. Necesitamos que sea suficiente para poder sufragar los gastos e inversiones de nuestra existencia. Eso es básico. Uno no puede o no debiera trabajar, o no debieran estar dadas las condiciones para que trabaje por menos del ingreso que necesita para vivir. Pero es cierto que hay otras motivaciones, además de las, por así decirlo, externas, en el ámbito de lo que trabajamos. Hay motivaciones, un modo de análisis muy tradicional cuando se considera el tema de las motivaciones, por lo menos de la psicología, es pensar que hay tres grandes tipos de motivaciones: externas, internas y trascendentes. Externas, algo nos realiza; internas, algo nos autorrealiza; y trascendentes, algo nos autotrasciende. Volviendo a Gorbachev, al que he citado su perestroika y su glasnost, cuenta una historia que creo que ilustra muy bien esto. Y de nuevo volvemos al caso de cómo las historias a veces nos dan cuenta de una realidad, de un fenómeno que queremos explicar de manera mucho más clarividente, de manera mucho más intuitiva, y eso lo explicamos con un discurso. Su obra Perestroika, del 89, el mismo año en que cae el muro de Berlín, sé que tuvo un gran efecto la obra. Gorbachev cuenta, dice que existe una vieja leyenda medieval en la que un caballero camina por una ciudad un día de muchísimo calor, y se encuentra a tres hombres ataviados como con una toalla a la cintura, descubierto el torso, transpirando, picando un bloque de granito con un cincel y un martillo. Los tres están haciendo exactamente lo mismo. Se dirige al primero y le dice: ¿usted qué hace? Dice: yo, en un día de un clima riguroso y un patrón injusto, aquí estoy picando piedra. Al segundo, que hace exactamente lo mismo, le pregunta, y él le responde: en un día riguroso y ante la inclemente y a pesar de las exigencias de un patrón injusto, estoy ganando el pan de mi familia con el sudor de mi frente. Se acerca al tercero y le pregunta: ¿usted qué hace? Se gira y le dice: yo construyo catedrales. Los tres hacen lo mismo, pero su motivación, el sentido de lo que están haciendo, es completamente distinto. Lo importante es que eso que Gorbachev plantea como motivaciones contrapuestas, en realidad son motivaciones que pueden vincularse. Si uno puede estar ganando un sueldo, uno puede estar contribuyendo a la educación de sus hijos, y uno puede estar contribuyendo a que la justicia tenga mejor reputación y que la justicia sea servida a los ciudadanos. No es posible mejorar la reputación, no es sostenible si antes no se mejora la identidad. Eso es marketing político. Perdonen que yo tenga una cierta visión un tanto peyorativa de mis colegas que se dedican a eso. Es construcción de la imagen, una imagen que no se sostiene, y que tarde o temprano la identidad termina mostrando que la imagen que se ofrece de ella no es coherente. Es decir, la identidad termina siendo más fuerte, y a lo mejor esa identidad, que es una pobre identidad, termina poniéndose en relieve justamente como eso, como una pobre identidad. La comunicación institucional no es marketing institucional. Hay muchas instituciones que hacen marketing, es cierto. Hay muchas instituciones que pretenden conseguir resultados comunicativos rápidos. Contratan a consultores que están más especializados en campañas electorales que en comunicación institucional, es cierto. Pero eso termina siendo, como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. Solo transformando o iniciando procesos de transformación de la identidad se pueden llevar a cabo procesos de transformación de la imagen y, en última instancia, procesos de transformación de la reputación. Hay que gestionar, cuando uno lleva a cabo procesos de cambio, tiene que ser capaz de gestionar las emociones, gestionar las motivaciones, gestionar los propósitos, gestionar las actitudes, gestionar las acciones. Durante mucho tiempo, las teorías del comportamiento organizacional, un tanto mecanicistas o conductistas, pensaban que el cambio en una organización, en una institución, consistía básicamente en lograr que las personas hicieran cosas que antes no hacían, o dejaran de hacer cosas que antes hacían. Es decir, eran
procesos de cambio vinculados única y exclusivamente con el comportamiento, con la acción, con la parte comportamental. Hay muchas cosas más que las acciones. Antes que las acciones están motivaciones, propósitos, actitudes y emociones. Si uno no busca cambiar esa secuela, por así decirlo, de elementos, cambiar las acciones nada más va a terminar siendo como cambiar la comunicación sin cambiar la identidad. Hoy hay los neotrabajadores que estamos emergiendo de la pandemia, estamos empezando a valorar aspectos que antes no valorábamos tanto o ni valorábamos, el bienestar laboral, una concepción holística del bienestar, el concepto de salario emocional. Es decir, por supuesto que aspiramos a un salario económico más que importante, pero valoramos otro tipo de retribuciones intangibles que pueden ofrecernos las instituciones para las que trabajamos. Por ejemplo, que sean instituciones reputadas. Trabajar para una institución que tiene buena imagen pública, que es valorada por nuestros familiares, amigos, vecinos, que valoran que trabajemos donde trabajamos y no que lo cuenten como una afrenta más o menos, forma parte de una retribución intangible, de un salario emocional que cada vez es más valorado por los trabajadores en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad del conocimiento. Compromiso. Antes importaba cumplir, ahora importa estar comprometido. Por eso no ha pasado nada, no ha pasado nada demasiado grave, por así decirlo, con que no hayamos fichado con la huella durante la pandemia. Por ahí los sistemas se volvieron locos, los que controlaban la presencialidad. Pero grave, no han pasado muchas cosas. Lo importante es que estemos comprometidos, no tanto que cumplamos. Lo importante es estar incluidos, no las jerarquías. Lo importante es que seamos considerados. Que las instituciones, la justicia, hasta donde tengo conocimiento, es una institución muy verticalista, y una de las lógicas de funcionamiento, uno de los, a ver si lo digo de una manera correcta, cada cultura, cada civilización, cada institución tiene su propia construcción cultural de la mirada. Miramos de manera distinta en el shopping que en la cancha de fútbol, no cabe ninguna duda. ¿Cómo se mira la justicia? A mi modo de ver, se admira, no se mira, se admira. Hoy la gente no quiere ser admirada, quiere ser considerada. Hoy la gente no quiere estar arriba, quiere estar en el centro. Hoy queremos tener una vida extra, más que unas horas extra. Por eso es muy importante gestionar esta creciente complejidad que nos ha traído consigo la pandemia, y de esas gestiones, la más importante es gestionar la confianza. Hacia adentro de la justicia y hacia afuera de la justicia. O sea, hay, para que nadie se sienta de alguna manera interpelado en modo personal, hay más de un estudio, por desgracia, en el caso de mi país, de España, que muestran que la justicia es una de las instituciones menos confiables que existen. Yo creo que había una que era más o menos graciosa entre comillas, que estábamos solo por encima, la justicia estaba solo por encima de los vendedores de autos usados. O sea, los vendedores de autos usados, por arriba la justicia y por arriba todo lo demás. Vean el nivel de desconfianza institucional que existe con respecto a la justicia en España. Pero la desconfianza existe también dentro del ámbito judicial. Entonces, si queremos mejorar esa percepción y volvernos confiables y por lo tanto creíbles y por lo tanto un ámbito al que acudir desde el punto de vista ciudadano, es muy importante también que mejoremos la confianza institucional. Seguro que han oído hablar, voy a saltar del ámbito institucional al ámbito empresarial. Stephen Covey, fallecido hace 2 o 3 años, es uno de los grandes autores de libros de management de la última parte del siglo XX. Hay uno que es muy útil, no es tanto de management, sino es más bien un libro, tampoco diría de autoayuda, un libro muy perspicaz desde el punto de vista psicológico, escrito de manera muy simple, como suelen escribir estos autores estadounidenses, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo no tiendo a recomendar libros, los propios por supuesto ninguno, salvo que uno tenga problemas graves de insomnio, pero Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es un libro muy bueno, muy breve y muy bueno. Pero lo que quisiera traer a colación es el hijo de Stephen Covey,
que se llama Stephen M. Covey, se ve que no son muy originales con los nombres, escribió hace ya 8 o 10 años un libro titulado La velocidad de la confianza. La velocidad de la confianza, la cosa, por llamarlo así, the one thing, que cambia todo. Si la confianza lo cambia todo. Y les doy un ejemplo que me parece en parte abstracto y en parte concreto. En el año 91, creo, 93, Douglas North, un economista en un ámbito muy concreto de la economía, que era el ámbito de la economía de las instituciones, es algo muy vinculado con el tema del que venimos hablando hoy, consiguió el Premio Nobel de Economía, un institucionalista, por sus desarrollos de la relación entre institucionalidad y confianza. Ya ven, un tema que puede parecernos tan abstracto, tan genérico, tan intangible, fue premiado no con el Premio Nobel de Literatura, sino con el Premio Nobel de Economía. Y hay una idea que me parece a mí muy poderosa de Douglas North en una de sus obras, que creo que se llamaba Economía Institucional, justamente así. Dice, la cita, y voy a tratar de explicarla porque al menos a mí me costó entenderla cuando la leí por primera vez, dice: la confianza reduce los costos de transacción. Siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de esta cita, es algo que ya hace tiempo que no me pasa, que es viajar a Buenos Aires. Yo creo que no lo dije en ningún momento de la estación, vivo en Córdoba de la Nueva Andalucía, como dijeron los fundadores de la vieja España, Córdoba para los amigos. Viajaba a Buenos Aires en avión y todos tenemos la experiencia de lo que es viajar antes de las Torres Gemelas y después de las Torres Gemelas. Antes de las Torres Gemelas, los mecanismos de control eran muy escasos, los protocolos de seguridad eran muy escasos, la cantidad de personas controlando era mucho menor que la que existe ahora. Lo mismo podíamos aplicar a la pandemia. Hoy, después del 11 de septiembre de 2001, se controlan muchas variables, líquidos, metales, que antes no se controlaban, y hay mucha más gente controlando. Está la Policía de Seguridad Aeronáutica, en algunos aeropuertos hay seguridad privada incluso. ¿Qué diría Douglas North con esa frase de la confianza reduce los costos de transacción? Justamente porque desconfiamos, cualquiera es un potencial terrorista, porque desconfiamos, se gasta tiempo, se hace que la gente pierda más tiempo que el que se perdía antes para controlarlo, hay más gente controlando, hay más sueldos para pagar, se gasta dinero, por lo tanto se está gastando más recursos de tiempo y dinero porque se desconfía. La confianza reduce eso. Cuando ustedes confían en alguien, en un hijo, en un padre, en un hermano, en su pareja, en un colega, reducen los costos de transacción. Ustedes no le mandan un correo a su colega, que además es, en muchos casos, a lo mejor también, afortunadamente, su amigo, y guardan una carpeta con el nombre de esa colega o ese colega, guardan los correos por varias generaciones, por si en algún momento esa persona tratara de desmentirles algo y ustedes pudieran sacar a colación que tengo un correo del año 83 que dice que efectivamente me pediste esto y yo te lo envié. No hacemos eso. O sea, descontamos un costo de transacción porque confiamos. Esto, que parece enunciado en términos de Douglas North como un tanto teórico, desde el punto de vista práctico es exactamente así. Es decir, las instituciones internamente hay mucha menos intermediación cuando hay confianza y hay mucha menos intermediación de parte de la justicia cuando esa justicia es confiable. Si un medio de comunicación, un periodista que habitualmente cubre temas judiciales, parte de la premisa de que la justicia es poco confiable, lo primero que va a hacer es desconfiar de la gacetilla de prensa que recibe. Va a chequear, rechequear, trichequear la información porque no se la cree. Va a consultar otras fuentes. Va a tratar de desmentirla porque a priori su fuente le parece poco confiable. Por lo tanto, hay un gasto de intermediación muy distinto al que existiría si confiáramos en las instituciones. Vamos a saltar algunas cosas. Y para ir terminando, son las 5:15 y quisiera dejar unos minutos finales para conversar. Creo que algunos rasgos de lo que puede ser la transformación cultural interna de la justicia, que se va a traducir en su imagen, es decir, lo que dice de sí misma
en última instancia, en su reputación, tiene que ver con estas variables. Una cultura de la atención, una cultura del servicio, una cultura de la contención y una cultura de la escucha. Un servicio centrado en las personas. El lema del Servicio de Salud Público del Reino Unido es justamente eso: somos un servicio centrado en las personas. Hay que darle importancia a la experiencia que tienen los colaboradores. Quizá el término empleado no me gusta demasiado. En tiempos de economía de atención, de subjetividad, de autorrealización, todos esos aspectos que se han visto destacados por la pandemia. Es decir, antes, quizá las organizaciones, las instituciones no se preocupaban mucho por cómo se sentían sus colaboradores. Simplemente querían que consiguieran resultados. Hoy queremos que consigan resultados al mismo tiempo sintiéndose bien. Para concluir, el cambio de paradigma. Si la confianza es la que acelera todos los procesos, la comunicación es la que acelera la confianza. Volviendo a la cita de Niklas Luhmann, autopoiesis de los sistemas sociales. ¿Qué es lo que transforma un sistema social? Y la justicia lo es la comunicación. La confianza acelera un proceso y la comunicación acelera la confianza. ¿Cuál podría ser entonces la nueva normalidad para la comunicación de las instituciones públicas? La primera es buscar apoyo institucional. Si uno quiere cambiar la identidad de la justicia, tiene que conseguir el apoyo de quienes tienen la posibilidad de transformar esa identidad. Hay un semiólogo, creo que recuerdo, el lituano Algirdas Greima, que a principios del siglo XX escribió un texto, un artículo muy breve, pero que a mí me parece muy interesante, trata sobre el modelo actancial de la comunicación, en el que él dice que al analizar una situación de comunicación, y este modelo, ya les digo, a pesar de ser muy breve, creo que da mucho rendimiento, hay que analizar tres variables. ¿Quién sabe, quién quiere y quién puede? Cuando uno quiere cambiar algo, tiene que preguntarse tres cosas. ¿Quién sabe cambiarlo? ¿Quién quiere cambiarlo? ¿Quién puede cambiarlo? Porque si la respuesta a esas tres preguntas no es la misma persona, es muy difícil cambiar las cosas. Si el que sabe cambiar lo que hay que cambiar y quiere cambiarlo, no tiene poder para cambiarlo, no lo va a cambiar. Si tiene poder y quiere cambiarlo, pero no tiene saber, no lo va a cambiar. Y cualquier de estas combinaciones que quieran llevar a cabo. El segundo rasgo de esta nueva normalidad es comprender que un área de comunicación institucional en la justicia es un área de liderazgo. No es un área de servicios, no es un área funcional, no es un área delegada. Comunicar, el área de comunicación, los periodistas institucionales en la justicia, los comunicadores institucionales, son líderes en los procesos de cambio. Tienen que ser, por lo tanto, grandes narradores. Hay que pensar la comunicación como un proceso de transformación cultural, hay que pensarla como un proceso de gestión de la confianza y hay que pensar en términos de líderes conversacionales. Para concluir, dado que siempre que hablo acerca de estos temas suelen alertarme mis destinatarios y destinatarios acerca de las muchas posibilidades de que estas ideas estén condenadas al fracaso, lo cual es probable, por otra parte, me anticipo y planteo unos pequeños antídotos contra los presagios del fracaso. El primero tiene que ver con la decisión. Para llevar a cabo cambios hay que decidirse a llevar a cabo cambios. Y digo bien, no digo decidir qué, digo decidirse. No es lo mismo decir qué que decidirse. Decidirse significa un tipo de compromiso personal, existencial, mucho más grande. Y por otra parte, volviendo a uno de los conceptos previos, la sociedad del riesgo, decidir es arriesgar. O sea, decidir no es sinónimo de acertar. Cuando uno dice me decidí, como si eso supusiera acerté. Decidir es convertir una incertidumbre en un riesgo, dice Ulrich Beck. El mundo es incierto en todos los ámbitos, y cuando uno toma una decisión, no es que está convirtiendo la incertidumbre en certeza, está convirtiendo la incertidumbre en un riesgo. Hay un viejísimo poema, creo que es del año 1891, del poeta inglés, escritor inglés Rudyard Kipling, que dice que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en la vida experiencias que en ese instante nos parecieron exitosas,
con el tiempo nos parecieron pequeños fracasos? ¿Y cuántos pequeños fracasos hemos padecido que con el tiempo los hemos resignificado como grandes éxitos? Son impostores el del fracaso, por lo tanto hay que arriesgarse, hay que decidirse a llevar a cabo procesos de cambio, sabiendo que efectivamente podemos fracasar o ser exitosos, pero que eso no tiene el estatuto definitivo hasta que podamos resignificarlo con el tiempo. Y lo último que quisiera decir, justo, yo tengo un grupo de WhatsApp del que forma parte el pobre Martín Ortiz, al que todos los martes y jueves le envío una cita que a mí me parece elocuente. Yo le envié justamente esta. Claudio Magri es un escritor italiano, posiblemente lo conocen. Una de sus mejores obras es El Danubio, que es un libro de género un tanto inclasificable, porque es un libro de viajes, un viaje que él hace a lo largo del Danubio, es un libro de ensayo, es una novela, y en un pasaje de ese libro hace esta frase, afirma esta sentencia un tanto provocadora, dice que el diablo es conservador. Cuando he mandado así la cita esta mañana, sin más contexto, hay mucha gente que me ha comentado que no lo tiene claro, que no está de acuerdo, que no lo sabe, que qué significa. Bueno, por eso me faltó el contexto de Magri. Lo que Magri dice, él toma el diablo, no como el personaje de distintas religiones, el mal, no, él lo toma como el espíritu de la negatividad. Como el pesimista, digamos, como el pesimista. Si un pesimista ¿en qué sentido un pesimista es un conservador? En que piensa que no puede salir nada bueno en nosotros mismos. De que siempre vamos a tropezar 2, 3 veces con la misma piedra, que no podemos mejorar, que no podemos conseguir logros que excedan nuestras supuestas capacidades y competencias. Y un optimista, todo lo contrario, es alguien que siempre se puede dar más de sí. Bueno, la justicia, sin ninguna duda, puede dar más de sí en Argentina, en el resto del mundo. Si puede dar más de sí, la comunicación de la justicia puede dar más de sí. Y si la comunicación de la justicia puede dar más de sí, es muy probable que la percepción de la justicia cambie y también dé más de sí. Bueno, muchísimas gracias y quedamos dispuestos a las preguntas y comentarios que todos ustedes tengan.